pues aquí estamos muy alegremente dándole gracias a Dios porque pues un día más de oportunidad para entrar a su presencia, estar con Él, que de hecho debe ser en cada momento. Nuestro pensamiento ya es en Él. Mira, familia en Cristo, yo te animo a que de verdad te entregues, que seas radical. Ya no hay tiempo para estar a medias, ya no hay tiempo. Y te voy a leer esto, ¿sí? Te voy a leer esto que está en Romanos 8:19. Bueno, desde el 18 dice: de hecho, considero que de nada se compara a los sufrimientos, cualquier sufrimiento en el que estés pasando, cualquier cosa que tú deseas todavía para tu vida. Mira, hazlo un poquito a un lado, porque vienen cosas peores y también si tú estás con Dios, vienen cosas mucho mejores. Por eso dice aquí, de hecho considero, está hablando Pablo a los romanos, dice, en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿En quién? En los hijos de Dios, ¿sí? Él mira que el mundo dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y aquí estamos como hijos de Dios, mira, para animarte, para decirte que ya es tiempo, ya no es esperar más. Y por eso, con todo nuestro corazón, nuestra familia, te animamos a que ya no te detengas por lo que aquí pasa, porque mira, no sabemos el día ni la hora. Entonces yo te animo a que entres a esa presencia del Señor. Y sí, estamos enterados, tenemos muchas peticiones de enfermedades. Ahorita una amiguita me acaba de decir que le descubrieron una enfermedad rarísima, pero que se le están destruyendo los huesos. Mira, así vengo con ese dolor porque acabo de ver ese mensaje y en este momento, pues, Padre, y tú que estás ahí, ora por todos aquellos que están sufriendo. El enemigo anda como león rugiente, ya anda apurado, ya anda apurado porque sabe que esto son sus últimos tiempos y nosotros que somos la manifestación de los hijos de Dios, estamos aquí parados para llevarte a que tú también te levantes y clames y te manifiestes como hijo, hija de Dios, para llevar su palabra, para llevarle la salvación a otros, para invitarlos a que se conviertan, a que crean en Dios. Mira, yo estoy ahorita así como eufórica de que Dios nos está permitiendo todavía un día más para llevar su palabra, para estar conectados con Él, para alabarlo, para bendecir su nombre y agradecimiento sobre todo de que nos da esa oportunidad de que un día más para manifestarnos como hijos de Dios y llevar su palabra. Y sí, yo te invito a que ores por el gobierno, por los enfermos, por los que están luchando con la economía, con las escuelas, con todo aquello. Pero aquí dice que todo sufrimiento, mira, es poco para la gloria que vamos a arrebatar, ¿sí? Que estamos arrebatando a través de manifestarnos, ¿sí? Llevando su palabra. Bueno, pues yo te invito a que entremos a esa alabanza, que entremos a su presencia y que con todo tu corazón, dejando todo afán, toda tu mente solamente enfocada en esa luz poderosa que es nuestro amado Jesús, nuestro amado Dios, Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, que nos quiere a todos. Él vino, mandó a su Hijo para que ninguno se pierda. Y también nosotros, con todo nuestro amor, mi familia, mi esposo, todos los que estamos aquí, queremos que tú te levantes y también tu familia que se levante. Bueno, pues vamos a alabarlo, vamos a adorarlo y con todo nuestro corazón, con todo, enfocándonos en lo que dice la letra y que no te distraigas haciendo otras cosas porque esto está grabado y dices, bueno, ahí lo voy viendo. No, enfócate, es la presencia de Dios con la que estamos haciendo esto,
¿sí? Con todo nuestro amor y manifestándonos. Tú eres hijo de Dios, manifiéstate, ¿ok? Bueno, pues nos unimos en esta alabanza y vamos a adorarlo, ¿ok? Señor.
eres tú, poderoso, majestuoso, digno eres tú. Así es, Señor, eres digno de gloria y de honra. Tú eres poderoso, majestuoso. Te exaltamos en esta hora con todo nuestro corazón. Por un instante en tu presencia, por un segundo, nada más. Por un instante en tu presencia, por un segundo, nada más. Transformado soy por el toque de tu amor. Seguro está mi ser en ti. En tu presencia quiero estar, en tu presencia, en tu presencia quiero estar, en tu presencia. Por un instante en tu presencia, por un segundo, nada más. Por un instante tu presencia, por un segundo, nada más. Transformado soy por el toque de tu amor. Seguro está mi ser en ti. En tu presencia quiero estar, en tu presencia, en tu presencia quiero estar, en tu presencia, en tu presencia quiero estar, en tu presencia, en tu presencia quiero estar, en tu presencia.
En tu presencia quiero estar, en tu presencia, en tu presencia quiero estar, en tu presencia. Muéstrame tu corazón por un instante, revélame lo profundo de tu amor. Por un instante, revélame lo profundo de tu amor. Por un instante, revélame lo profundo de tu amor por mí. Qué bendición poder adorarte, Señor. Qué bendición decirte que anhelamos tu presencia, Señor. Qué bendición que nos permitas entrar hasta tu trono, Señor, para decirte que anhelamos tu presencia. Y aquí estás, Dios. Aquí estás. Y Padre, con toda esa necesidad que vemos que hay en el mundo, Señor, y con todas las advertencias, Señor, que ya sabemos, Señor, que tú nos das día a día, oramos, Señor. En este momento yo pongo a Verito, Señor, a Vero, con esa enfermedad, Señor, que resultó apenas ayer y que no sabe ni qué es, que sus huesos están rompiendo. Mira, que el enemigo viene a confundirnos, viene a desanimarnos, pero la levantamos en este momento porque es nuestra amada Vero, es nuestra amada que está en Guanajuato, pero que desde aquí enviamos ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, la levanta ella con su cuerpo sano, con su cualquiera que se llame esa enfermedad, porque ni ella sabe, pero tú sí sabes, Señor. La levantamos, Señor, y creemos, Señor, que es una mentira del enemigo y que ella, Señor, va a tener resultados, Señor, en victoria. Así también levantamos, Señor, a ese chico que también tiene cáncer, Señor, en su cerebro, Señor, y que esas quimioterapias que, bendito Dios, ya le están proporcionando, Señor. Creemos, Señor, que tú la estás usando para secar ese tumor del cerebro, Señor. Tú conoces a ese chico, Señor. También conoces, Padre, a este otro chico joven, Señor, que tiene esa enfermedad, Señor, y que está luchando, Señor, con metástasis, Señor, a pulmón y a pierna, Señor. Padre glorioso, levántalo, Señor. Seca todo cáncer, Señor, por tu sangre preciosa, Señor, que ya tú nos prometiste que ibas a lavarnos, Señor. Seca, limpia, Señor, a esos jóvenes, porque son jóvenes, Señor. Aquellos que se están infectando de COVID, Señor. El duelo de esa familia que también nos llegó, que se murió el papá de 48 años y si ellos están contaminados, la esposa y su hijito, Señor, los levantamos, Señor, y creemos que superan en tu nombre, con tu presencia, Señor, esa infección, Señor, ese virus, Señor, que les quedó, y que también los consueles, Señor. También consuélalos, Señor, de esa pérdida, de su esposo, de esta mujer, Señor. Padre, gracias, porque hay tanta petición, hay tanta necesidad, Señor, que solamente tú puedes abarcar, solamente tú puedes llevar, Señor bendito, esa sanidad, ese consuelo, esa restauración, Señor, en sus vidas. Y nosotros solamente somos canales, Señor, de intercesión para decirte, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, que no hacemos tal vez todo lo adecuado, todo no. Hemos sido tibios tal vez, Señor, en muchas áreas, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Oramos, Señor, también por Gabriel, el doctor, Señor, que está hemipléjico, pero que sabemos que se va a levantar, Señor. Se va a levantar. Javier, sí, me dice mi esposo que es Javier.
que es vecino y que ya recibió a Cristo muy humildemente y que, wow, tú estás permitiendo esto para aquellos que tú ya tienes escogidos para tu reino, Señor. Y como nos dices aquí, que estas pruebas son leves para ver, porque vamos a ver lo grande y poderoso que viene. ¿Sí? Si tú estás en Cristo y si todavía no lo recibes, bueno, lo vas a recibir hoy, si hay alguien nuevo, y si no, a seguir parados en esa roca, tomados fuertemente ante esas tempestades que se están viviendo. Bueno, pues quisiéramos llevar a oración a todos, pero tú sabes que el tiempo pues es nuestro enemigo ahorita. Entonces vamos a oír la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a oír. Yo sé que tienes hambre, que estás expectante de qué te va a hablar hoy el Señor a través de estos canales, de estas vasijas de barro, pero con un corazón, con un tesoro en nuestro corazón y con todo nuestro amor. Bueno, recibimos al doctor para esta palabra que tú vas a escuchar muy fervorosamente, ¿ok? Pues continuando con nuestra reunión, hoy me retrasé un poquito y mi esposa fue la que les dio la bienvenida, y pues ya saben que Dios nos da a todos nosotros esa bienvenida cuando llegamos a visitarle, y tú estás aquí junto con todos nosotros y los que se unan a través de este video con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. En mi corazón ahorita siento que es conveniente que oremos para que esta plática, esta palabra de Dios llegue a ese lugar donde solo Él puede llegar. Padre, te damos gracias, sí, en el nombre de Jesús, sí, por la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros de compartir tu palabra, por el privilegio de las personas que en este momento se reúnan con fe para poder escucharla, Señor. Sí, Señor, yo te pido que abras mi corazón, yo te pido que abras mi mente, y que todo mi cuerpo esté supeditado a ti, Señor, para que esta palabra que voy a expresar sea palabra tuya, Señor, sea palabra que venga directamente de tu corazón y que fluya a través de mis labios como un canal de bendición para todas las personas que en este momento se unan, Padre. Porque sí es cierto que nosotros los seres humanos lo máximo que podemos llegar es al intelecto de las personas, pero tú eres el único, Señor, que puedes llegar al corazón de cada una de ellas, Señor. Abre su espíritu en esta hora para que vean esta revelación que tú tienes a través de esta palabra. Así es. Pues hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la presencia de Dios. Creo que esto es algo muy trascendente para la vida de cada uno de los seres humanos. Cuando estamos en situaciones difíciles, yo creo que es cuando expresamos: Dios mío, Señor, ¿dónde estás? ¿No? Nos acordamos de que Dios esté con nosotros haciendo presencia. Y pues la semana pasada nos quedamos con la historia de un hombre que fue bendecido con la presencia de Dios desde antes de que él naciera, y pues él descuidó esa presencia y temporalmente la perdió, y qué difícil es vivir sin su presencia. Hoy voy a hablarte acerca de esto que he titulado Su presencia bendice. Y qué importante es que Dios nos hable ahora para poder percatarnos si estamos viviendo fuera de su presencia, si nos estamos saliendo de su presencia o estamos cubiertos por esa presencia.
precisamente ahorita yo salí a hacer unas cosas y pues no salí con la cobertura correcta y me dio una mojada porque estaba el aguacero fuerte. Cuando nos salimos de la presencia, pues a veces así caemos en que nos caen cosas que no son muy agradables. Pues la lluvia es buena, pero pues no deja de ser incómodo. Y de esta forma, cuando estamos en la presencia de Dios, estamos cubiertos. Y esa cobertura que Él nos da a través de estar con nosotros, nos bendice dándonos todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Recordando lo de la semana pasada, nuestro personaje, Sansón, no quiso estar en la presencia de Dios, quiso estar en la presencia del enemigo. Ya no voy a caer más en esa historia, que espero que tú la recuerdes, aunque al final él retornó a la presencia de Dios. Algo parecido es de lo que hoy te voy a hablar un poco. El propósito que Dios ha puesto en mi vida para transmitírtelo a ti y que pues tengas esta visión de lo que es Dios en nuestra vida, es que Él no quita su presencia de nuestra vida. Su presencia está permanentemente, no solo ahorita que nosotros estamos vivos aquí, sino ha estado desde el momento de la creación y seguirá estando hasta el final de los tiempos. Él está aquí, Él está cubriendo toda esta creación y más allá incluso, ¿no? Él no quita la bendición que nos ha prometido a través del mismo. Esa bendición está sobre nosotros. Pero si tú y yo nos salimos de esa bendición, pues evidentemente que nos estamos perdiendo de la misma. Por eso es que el propósito es que tú y yo reconozcamos que para tener esa bendición que necesitamos todos los días, necesitamos mantenernos bajo su cobertura. Vamos a ir a esta cita que es parte de la introducción, que está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Esto es lo que nos muestra lo importante de esta introducción hacia este tema. Dice ahí: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Recordamos esta historia, el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios en ese tiempo manifestada a través del arca, había sido capturada, había sido llevada por los filisteos y estaba en posesión de los filisteos. David es ascendido a rey de Israel, ya había sido ungido, pero no había tomado todavía la responsabilidad en tanto Saúl vivía. Saúl muere sin la presencia de Dios, muere de una manera muy terrible porque se suicida. La presencia de Dios en Saúl ya había sido perdida cuando él desobedeció, y David toma las riendas y entonces hay una serie de batallas contra los filisteos, y David reconoce que es muy importante regresar el arca a la ciudad, a Jerusalén, a donde él estaba, y decide ir a traerla, y lo hace de acuerdo a la voluntad de él, no a la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas que habíamos hablado algo acerca de que es fundamental hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no la mía? Y esto provoca que uno de los que llevaban el arca muera. Se llamaba Usa, esa persona. Y David, al ver esto, pues siente temor, como dice ahí,
de llevar la presencia de Dios, porque es muy delicado tener esa presencia y muy de respeto, de cuidar las cosas que Él nos enseña, cómo debemos de traer esa presencia en nuestra vida. Y por eso decide no llevarla de esta forma allá a su palacio, a Jerusalén. Y se la dejan ahí a un personaje que aparece en la historia de la Biblia por primera vez, que se llamaba Obed-Edom. Era una persona del pueblo muy sencilla, no tenía muchas cosas, era un geteo. Geteo es un lugar ahí de esa zona, de esa región. Y ¿qué pasa? Pues él recibe el arca, la coloca dentro de su casa sin hacerle ningún espacio especial, ni mucho menos, pero empieza a ser bendecido este hombre y su familia, ¿sí? Tanto así que esa bendición se extiende a sus hijos. No vamos a ver ahorita mucho de esto, pero en Segunda de Crónicas nos revela más adelante cómo los hijos de Obed-Edom son bendecidos para entrar al servicio de Dios. Es una gran bendición estar al servicio de Dios. Entonces él se da cuenta que la bendición de Dios está en el hogar de Obed-Edom por solo tener el arca, o sea, que Dios estuviera ahí presente. Y eso es lo que hace Dios. Dios, cuando está con nosotros, nos bendice. Vamos a desarrollar nuestra conferencia de hoy como texto fundamental una parábola que está escrita en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15, versículos del número 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo. Quise compartirte esta parábola que hemos conocido, yo creo que la mayoría de la gente que de alguna manera o de otra conocemos las escrituras, o aun cuando vivamos religiosamente sin haberla conocido directamente, pero la hemos escuchado. Pero vamos a leerla y vamos a sacar de aquí algunas cosas importantes para entender por qué la presencia de Dios nos bendice. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí lo dejamos en el versículo 23. La parábola termina en el versículo 32. Pero vamos ahorita a ver esta parte de esta historia. Esto nos enseña, número 1, que morar bajo la sombra de Dios es tener bendición, morar bajo su sombra. Y el Salmo 91, versículos del 1 al 4, nos dice de esa manera, ¿sí? Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué pasó con esta parábola? ¿En dónde estaba ese hijo menor? ¿Con quién vivía? Con papá, ¿verdad? Y ahí con su papá no le faltaba nada, tenía de todo. Claro, yo creo que sí tenía que trabajar y vivía de las bendiciones que su padre había ganado, había trabajado y tenía cosas importantes ahí que ofrecerle al hijo, para que, de hecho, tenía servidumbre, tenía criados, y pues el hijo de alguna manera no se preocupaba de nada. Sin embargo, ese hijo quiso salirse antes de tiempo, y ya vemos que fue y pidió su herencia. Y cosa curiosa, papá no nos niega las cosas, nuestro Padre nos da las cosas. Si tú se las pides, te las da. Pero si tú no cuidas, si yo no cuido lo que Él me da, y es más, me salgo de su casa, me salgo de su protección, como dice el salmista, si estoy morando bajo la sombra del Omnipotente, o sea, bajo la cobertura, bajo la casa de Dios, y decido salirme de ahí, el Padre no me va a detener, no me va a obligar a que yo me quede. Así hijo, bueno, pues quiso ya independizarse y le pidió al padre su herencia, y pues el padre no se lo negó. Yo creo que ese hijo pues ya era una persona adulta y no se lo negó. Y dice ahí que les repartió la herencia a los dos, porque la historia nos narra que este padre tenía 2 hijos. Igual nuestro Padre Celestial tiene 2 tipos de hijos, ¿no? Los que somos desesperados y queremos salirnos de su casa, o los que tienen mucha esperanza y fe y están en casa y se mantienen bajo la cobertura de Dios. Pero ahí hay otro tema también que en este momento no lo voy a tocar. Pero vayamos al hijo menor. Se sale de la cobertura de su papá, se lleva toda su herencia, se sintió con mucho dinero y dice: ahora sí voy a vivir la vida, me voy a ir a disfrutar la vida. Deja de estar bajo el cuidado de la casa de papá, porque ahí papá los cubría todo, ahí no le faltaba nada. Si había algún enemigo con él, papá se encargaba de ello. Y pues este hijo no valora estas cosas y decide salirse y hacer mal uso de la herencia que el padre le dio, porque fue a malgastarla, no fue a invertirla, no fue a trabajarla, ¿sí? Fue a malgastarla, ahí viviendo con personas que eran malas, personas que no estaban dentro de
una visión divina. Esto, como lo vemos ahora en el segundo punto que le he puesto, vivir fuera de su presencia, y de acuerdo a lo que dice el Salmo número 1, la segunda parte de ese Salmo, que está en los versículos del 4 al 6, dice así, refiriéndose precisamente a esas personas que no están bajo la cobertura de Dios. Dice así, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pues este hijo decidió vivir su vida fuera de la presencia de la casa paterna. Y seguramente este hijo debió haber recibido una educación moral, una educación muy sana cuando estuvo con el padre. Y el padre le debió haber alertado acerca de lo que existe lejos de la casa de papá. Así como nosotros sabemos lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha enseñado. Él nos ha dado cosas buenas, Él nos ha mostrado cosas buenas y también nos ha enseñado que el mundo tiene maldad y hay cosas malas. No por nada Jesucristo nos reveló en un versículo, ahí concentró estos dos principios, la maldad y la bondad, o la bondad y la maldad. Cuando él se refiere, hablando de la maldad, en Juan capítulo 10, verso 10, no vamos a ir ahí, te lo recuerdo nada más, ya lo conoces, dice, porque el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir. O sea, para matar, robar y destruir. A eso vino el ladrón. Y se está refiriendo precisamente al que gobierna el mundo, al que está en el mundo, al que engaña a la gente, al que nos ha engañado muchas veces. Seguramente hemos sido engañados por él varias veces. Yo mismo pues he sido engañado en mi vida y pues tuve mucho tiempo fuera de la casa de papá y recibí muchas cosas malas, no porque mi padre me las mandara, sino porque yo me expuse fuera de la casa del padre a que la gente mala, como dice aquí, me hiciera daño. No tenía esa capacidad. Te puedo comentar lo que yo viví fuera de la casa del padre cuando me alejé de Dios y cuando pues estuve a punto de destruir la bendición más grande que Dios me ha dado, que ha sido mi familia. Porque si algo es de bendición para nosotros, es tener una familia, tener una esposa, tener unos hijos. Muchas veces podrá haber familias que no tienen hijos, pero tienen su esposa y ya eso forma una familia. Y esto es algo trascendente. Qué difícil es ver la gente que se divorcia y que después se da cuenta de que dejó a su esposa, dejó a su esposo por hacer caso de lo que el enemigo le puso. Entonces yo viví esa situación y ¿sabes qué? En ese tiempo la bendición de mi vida se decayó. Yo estaba prosperando. Iba prosperando y generalmente uno valora la prosperidad en cuanto a la situación material, financiera. Y es cierto, yo estaba siendo bendecido por Dios financieramente. Y Dios no quitó la bendición en mi vida de mi trabajo. Yo seguí trabajando, pero llegó un momento en que por estas decisiones incorrectas, totalmente hechas fuera de lo que Dios nos indica, me rescindieron de un trabajo, ¿sí? Me rescindieron de uno de los trabajos donde yo estaba
laborando, trabajaba yo para el Seguro Social, trabajaba yo para el SEM. Entonces, primero me rescindieron en uno y fue difícil porque mi economía empezó a bajar, ¿sí? Mi dinero no me rendía, perdí mi auto, andaba en carros chatarra, andaba muy mal. Y imagínate, si materialmente andaba mal, espiritualmente estaba peor, ¿sí? Dios no me quitó su bendición, yo me aparté de la bendición de Dios, yo me salí de la bendición de Dios por hacerle caso al enemigo y andar con gente que también estaba dominada por el enemigo. Sí, me dediqué a despilfarrar lo poco que tenía, tomaba, cosas terribles. Dios no me maldijo, yo solo obtuve la maldición porque me dejé llevar por esto, me salí de la cobertura de Dios. Como dice aquí este salmo, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Y yo al estar entre los malos, pues era de ellos, pero estaba siendo victimizado. Acuérdate de lo que le pasó a Sansón. Él estaba bendecido por Dios, Dios le había dado un propósito a su vida, le había dado un don de fuerza física, ¿sí? Pero cuando cayó con el enemigo, cuando entregó su corazón al enemigo, pues hasta los ojos le sacaron, se burlaron de él, lo pusieron como un animal ahí a dar vueltas nada más con una piedra. Pues así anda uno cuando anda uno fuera de la bendición de Dios. Esto es lo que sucedió con este hijo pródigo de nuestra historia, de este hijo menor, que se dedicó a andar en el mundo, ahora sí, a vivir la vida. ¿Sabes? Eso no es vivir la vida, eso es entrar a la muerte, cuando andas en el mundo. Dices, voy a tomar, voy con los amigos. Los amigos de ese momento son cuando tú tienes dinero y les puedes invitar, puedes pagarle sus copas, sus comidas. Así me pasó a mí. Yo tuve disque amigos, pero pues, mientras podía darles de comer y beber, después, ¿dónde estaban? ¿En dónde se encontraban? ¿Sí? Entonces, esa es una situación errónea en nuestra vida, que yo te comparto para que en este momento sepas que solo la presencia de Dios da bendición. Y bueno, pues este hijo, dice la historia, que llegó un momento en que perdió todo. Qué bueno que no perdió la vida, porque si hubiera perdido la vida, pues no hubiera tenido tiempo ni oportunidad ya de recuperar la presencia de Dios. Tú y yo tenemos esa oportunidad mientras estemos vivos, ¿sí? Y ese hijo, pues, se dio cuenta que había tocado el fondo, que ya no tenía nada ni qué comer, porque la comida que él le daba a los cerdos y que seguramente vivía ahí en la porqueriza donde están los cerdos, así olemos cuando estamos perdidos, cuando andamos en pecado. Olemos como una porqueriza. ¿Y te has acercado a una porqueriza como huele un chiquero, pues? Porque eso es, a un chiquero. Muchas veces sin acercarnos, a distancia, percibimos el olor que despide ese lugar, ¿no? Aquí en la congregación de la Vuelta del Cerro, cuando hace un poquito de calor, de repente nos llega esa pestilencia ahí a donde estamos, porque cercano ahí a donde estamos, no sé, algunos cuantos metros, no tengo idea, si 100, 200, 500 metros, hay una granja de cerdos. Y aunque la limpien y todo, huele mal. Pues así olemos nosotros cuando andamos metidos en el mundo. Aparentemente estamos muy bien, ¿no? No, ni cuenta te das. Pues este joven llegó ahí, no tenía ni qué comer, tenía prohibido comer la comida que le daban a los cerdos. Y entonces ahí él tocó ese fondo, se dio cuenta
de que él vivía bendecido en casa de papá, cubierto con todo lo que papá tenía, ¿sí? Y que él había cometido un error al haberse salido de la cobertura de papá. Y en ese momento pues viene algo muy trascendente para la vida y nos enseña que debemos, número 3, regresar a su presencia. ¿Y qué crees? Nuestro Padre Celestial es como nosotros los seres humanos. Pues no es así, porque segurito que si este hijo no hubiera conocido cómo era su padre, difícilmente iba a pensar en regresar con él. Jesús nos está enseñando esta parábola para que veamos qué clase de padre tenemos, qué clase de cobertura tenemos cuando estamos protegidos en su presencia, ¿sí? ¿Y qué dijo este joven cuando se dio cuenta de que ya había tocado ese fondo tremendo, ¿no? Vamos a leer lo que él expresa en esta parte de Lucas 15, del verso 17 al 23. Regresemos ahí. Dice así: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto lo podemos percibir, iglesia, porque cuando andamos en una situación como la que yo anduve, tú ves a otras personas que están llevando una vida recta, una vida correcta, y que están viviendo con su familia, con sus hijos, y que tienen ahí, pues si no opulencias, tienen lo necesario, y más que nada, tu corazón es tocado, porque ahí te das cuenta de que has fallado, y dices, estaba mejor antes, cuando estaba en casa de mi padre. Es lo que está diciendo aquí este hijo menor, porque se dio cuenta de que cuando estaba ahí, hasta los jornaleros, dice, tenían abundancia de pan. Los jornaleros comían mucho mejor que él, y él necesitaba alimento. Y aquí te hablo no tanto del alimento para la barriga, que cuando tenemos hambre, híjole, qué feo se siente, ¿no? Sino del alimento del corazón, el alimento espiritual. Porque el alimento espiritual fuera de la casa de Dios, en el mundo, no lo vamos a encontrar fácilmente. Solamente en la presencia de Dios tendremos ese alimento espiritual. ¿Y qué dice? Toma una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice el 20, y levantándose vino a su padre. Ahí la dejo por un momento. ¿Qué nos está mostrando aquí Jesucristo con esta parte de la historia de esta parábola? Que es importante, primero, darnos cuenta de que estamos en una situación completamente opuesta a la que pensábamos que íbamos a tener, porque seguro este muchacho dijo: ya tengo mucho dinero, me voy a vivir el mundo, voy a hacer más dinero, voy a vivir más libre, no aquí pegado a las faldas o a los pantalones de mi papá, allá voy a hacer lo que yo quiera, no la voluntad de mi papá, etcétera, ¿no? Y llega pues sí, y le pierde todo, se da cuenta de que nada de lo que él había pensado había sido así,
Y esto es un punto importante, que tú y yo nos demos cuenta a tiempo cuando estamos mal. En mi caso yo me di cuenta, claro que me di cuenta que estaba yo mal, pero aún así todavía en mi corazón cabía un poco ese temor, ese miedo de decir, bueno, ¿y cómo regreso a decirle a mi esposa, perdóname, me equivoqué, a mis hijos, perdóname, me equivoqué? O sea, hubo una lucha para poder regresar y arrepentirme. Y mira, si esto cuesta trabajo, cuando tú tienes que acercarte y humillarte y reconocer que la regaste y que tienes que ir a pedirle perdón a la persona a quien ofendiste, a las personas a quien ofendiste, a lo mejor te resulta también más difícil pensar en regresar a Dios y pedirle perdón. Porque probablemente te han enseñado de un Dios enojado, un Dios irascible, un Dios que no perdona, un Dios que castiga, un Dios que te va a reclamar, porque tal vez piensas que es como tú, como yo soy. Porque si a mí llega mi hijo todo así maltrecho, ya ves, te lo dije, y eso y más mereces, entonces pues menos regresas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando sabes que tu Padre te está esperando? Te va a perdonar si tú realmente vas y le pides perdón y te humillas. Y este chico sabía cómo era su Padre. Tú sabes cómo es nuestro Padre Celestial. Tú sabes cómo es Él. Él no es un Padre enojón y que castigue. Es cierto, allá en la historia que iniciamos en la introducción de lo que le pasó al rey David, sí tenemos que hacer las cosas tal y como Él las ha mostrado. Pero David entró en miedo porque vio que ese hombre se murió nada más con solo tocar el arca, ¿no? Y dice, no, esto está muy peligroso, yo así no me lo llevo, tuvo temor. Mira, todavía David no conocía a fondo los alcances de Dios. Tú y yo ya lo conocemos, porque sabemos que Dios ama tanto al mundo que nos envió a Jesús. ¿Qué más amor que eso, no? Entonces podemos regresar ahí al Padre. Y eso es lo que hace este hijo. Este hijo se arrepiente, se humilla, así abiertamente en ese momento cuando dice, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El Señor no necesita tanta palabrería, El Señor no necesita que tú le inventes tanta retórica por ahí, porque Él conoce tu corazón. Sin embargo, aquí Jesús nos está enseñando esto para hacernos entender cómo somos los seres humanos, ¿sí? Que así nos reconocemos cuando andamos en la inmundicia. Nos reconocemos que no tenemos derechos a regresar al Padre. Y sabes que esos pensamientos no son pensamientos de Dios. Esos pensamientos son del mismo enemigo a veces, que nos está ahí diciendo, es que tú ya no eres digno, ¿cómo vas a regresar? ¿Cómo vas a hacer esto? Tú apestas a puerco, hueles a puerco, eres un puerco. ¿Cómo vas a querer regresar a la presencia del Padre? Él no te va a perdonar. Pero qué importante es que este hijo sí sabía qué clase de padre tenía. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes que tienes un Padre que te perdona, que me perdona? Y que podemos regresar nuevamente a su presencia para tener todas las bendiciones que Él nos da. Pero necesitamos luchar contra nuestra manera de ser. Y ese muchacho tuvo que luchar contra su dignidad, contra su orgullo. Y créemelo, al principio, cuando él salió de casa, estaba muy orgulloso de haber ido, papá, ya tengo edad, dame lo que me pertenece, necesito mi herencia. Fue muy vanidoso ahí. Está bueno, llévatela. Y en el mundo le quitaron esa vanidad. Cuando él ya estaba hasta el fondo, con toda su dignidad perdida, y dándose cuenta que solo en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, tenemos bendición. En ese momento, ese orgullo, esa vanidad fue desterrada de su vida y reconoció y se humilló ante el Padre.
¿Por qué tener que llegar a tanto para reconocer que aún somos soberbios? ¿Por qué tener que llegar a tocar ese fondo para levantarnos? Y qué bueno que lo hagamos a tiempo, porque hay gente que no lo hace. Hay gente que vive así, no se humilla y no quiere regresar al Padre. Yo lo vi, lamentablemente, con algunas personas de mi familia, con algunos de mis hermanos, a quien les quise compartir de Dios, a quien les quise llevar a ese tiempo de salvación, a que recibieran a Jesús, a que se reconocieran culpables de los pecados que habíamos cometido cada uno de nosotros, a que se humillaran ante Cristo. ¿Y qué crees? Nunca lo quisieron hacer. No digo sus nombres por respeto de ellos, pero yo les compartí, no quisieron. Así es que a ti te comparto. Si estás en una situación así, que estás fuera de la cobertura divina, porque no has confesado a Cristo, es el momento en que tú te humilles y que regreses al Padre. Es tan fácil regresar al Padre, que el Padre nos está esperando para recibirnos y bendecirnos. Cuando tú te humillas, te arrepientes de corazón, vas a tomar el camino de regreso a la bendición. Y así termina esto que habíamos leído, dice ahí, y levantándose vino a su padre. Ahí lo dejamos. Él dijo, bueno, he pensado esto, voy a hacer esto. Y ¿sabes qué? No se quedó solamente en la intención. ¿Cuántas veces tú y yo voy a hacer esto y aquello y ahí te quedas? No, él de inmediato puso acción, porque tú puedes tener un pensamiento aquí, una decisión, pero si lo dejas, igual se te olvida o haces otras cosas y ya no lo realizas. Este personaje se levantó de inmediato y tomó el camino de regreso a la casa de papá, así como estaba, así harapiento, seguramente descalzo, mugroso, apestoso, ¿sí? Así se fue. Yo he visto ahí algunas personas en esta experiencia que hemos tenido como servidores del Señor, cuando les hemos dicho, aquel que recibió a Cristo, lo invitamos a que se bautice. Y dice, no, es que todavía no estoy bien, necesito estar ya sin pecado, sin nada para ir al bautismo. Ese es un engaño. Porque el bautismo no te va a limpiar, te limpia el que tú te arrepientas y vayas a Cristo. Que Cristo llegue a tu vida, ¿no? Mucha gente ahí queda parada. Entonces, ¿tú dónde estás parado? ¿Dónde estás detenido en este momento? Si has perdido la bendición de Dios. No porque Dios te la haya quitado, sino porque tú te has salido de su presencia, de su cobertura. ¿Dónde estás? Analiza todo esto. Y si tienes que perdonar a alguien, hazlo. Si necesitas pedirle perdón a alguien o a muchas personas, hazlo. Humíllate ante esas personas y pídele perdón a Dios y regresa a la casa del Padre. Porque mira cómo termina esta historia, ya lo leímos. Dice aquí, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué vemos en esto? Una congruencia entre lo que pensó hacer este hijo y en lo que hizo. Porque una cosa es lo que tú piensas, dices, voy a decir esto y aquello, pero para empezar, ¿hiciste las cosas o no? Bueno, ya las hiciste. Y si llegas ahí, tienes que actuar de acuerdo a lo que en tu corazón habías pensado. Le pediré perdón, le diré que me perdone, que estoy arrepentido. Pues hay que hacerlo, ¿sí? Hay que cumplir con eso que pensamos, porque el Señor se da cuenta de todo lo que tú piensas. Tiene que haber congruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Tiene que ser lo mismo, porque de lo contrario somos mentirosos
Y Padre, te das cuenta cómo el Padre nos está esperando. Cuando nos salimos de su cobertura, cuando nos salimos de su casa, cuando nos salimos de su presencia, Él nos está esperando. Y ahí no dice que el Padre haya ido por el Hijo, lo dejó. Pues ándale, quieres estar fuera de casa, pues a ver cómo te tratan. Ahorita recuerdo un refrán que dice que aquel que no disciplina a sus hijos en casa, en el mundo se los van a disciplinar. Así que más vale que disciplinemos a los hijos en casa, porque la disciplina que les aplican en el mundo, es terrible, y a veces hasta los pueden matar. Hijos también, si estás escuchando esto, que tus padres te disciplinen y obedéceles, porque no sabes la disciplina que hay en el mundo. El mundo no tiene compasión, el diablo no tiene compasión, el diablo no es misericordioso. Así como a Sansón que le quitaron los ojos. Así es el diablo. Es cruel. Entonces, ¿por qué no dejas que en casa te disciplinen y obedeces antes de llegar y que te discipline el mundo? Qué importante es ver ese Padre misericordioso que tenemos y que nos está esperando con los brazos abiertos, que todos los días está mirando a ver en qué momento vas a llegar. Yo sé que Él decía, ay Miguel, ¿dónde andas? Te estoy esperando. ¿Cuándo vendrás a mí? Y Miguel, allá perdido, en el alcohol, despilfarrando el poco dinero que tenía. Y dice, bueno, pues ahora vas a perder un trabajo. Y lo perdí no porque Él me lo haya quitado, sino porque yo cometí errores que antes seguramente Él me los cubría. Hasta que me botaron de un trabajo. Y luego me botaron del otro también. ¿Sí? ¿Te imaginas? Él no me maldijo, yo solo me maldije al salirme de la cobertura de Dios. Porque en la presencia de Dios, en su presencia de Dios, Él los bendice. ¿Y cuál es la bendición que le dio a este hijo? Mira, le devolvió todo. Dice el 21. El 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando regresamos a la presencia de papá, cuando regresamos a la casa de la que salimos, humillados, el Padre nos regresa la bendición. Imagínate este cuadro, cómo llegaría ese muchacho, ese joven ahí. Te digo, sin ropa, seguramente a metros distantes, kilómetros, se percibía su olor, porque obvio que no se bañó, no tenía para perfumarse ni nada. Se fue así, sucio, como tú y yo andamos con el pecado. Andamos sucios, mugrosos, apestosos. El pecado nos hace estar así. Y el Padre nos reconoce. Tú y yo reconocemos. Te digo, cuando una persona ha estado trabajando en esto, ¿no? Yo trabajé con los cerdos cuando era chiquillo. Mi papá me mandaba a darles de comer a los cerdos, a que limpiara los chiqueros. Y nada más por el solo hecho de estar unos minutos, media hora, una hora ahí, salía apestoso y no se me quitaba la peste. Así es el pecado, te hace andar apestoso. Y el Padre te recibe tal y como eres. Él recibió a este hijo. Y no solo lo recibió, porque el hijo le dijo, ya no te pido que me consideres como uno de tus hijos, porque yo te he defraudado. Pero ¿qué hizo el Padre? Lo bendice,
dándole nuevamente su paternidad, reconociéndolo como su hijo, porque en la presencia de Dios hay bendición. Él lo bendice cambiándole las vestiduras, es más que cambiándole, poniéndole vestiduras limpias, perfumadas, y para señalar que es reconocido como su hijo, tráigame el anillo, y le pone su anillo para que vieran que él lo recibía como su hijo. Y no conforme con eso, dice, vamos a hacer fiesta, porque hay fiesta en el cielo cuando tú regresas a la presencia de Dios, cuando te arrepientes y dejas que Dios te abrace y te haga su hijo. ¿Sabes? Eso pasa cuando tú y yo confesamos a Cristo, porque si no hemos confesado a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, no lo he declarado con mis labios, pues no soy más que una criatura, como cualquiera otra, como un cerdo incluso, porque el cerdo es una criatura del Señor, apestoso, así somos. Pero cuando reconocemos a Cristo, lo declaramos a Él con nuestra boca y en nuestro corazón lo reconocemos, en ese momento le estamos diciendo al Padre que estamos aceptando su paternidad. Y el Padre está diciendo, ahora eres llamado mi hijo, y nos da ese anillo y nos pone esa vestidura blanca y nos hace fiesta. Y hay fiesta en el cielo cuando un hijo de Dios llega a sus pies. Es importante la cobertura, y hoy yo quiero invitarte. Si hay alguien ahí entre ustedes que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, y te invito a que repitas esta oración y que de corazón te acerques a tu Padre, a nuestro Padre, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Repite estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todo lo malo que he hecho, por haber estado fuera de tu casa. Me arrepiento, Señor, y ahora retorno a casa. Y te doy gracias porque enviaste a Jesucristo a este mundo. Lo reconozco en esta hora como mi único Señor, mi Salvador, mi único Dios, mi suficiente Dios. Y lo recibo en mi corazón. Le abro las puertas de mi corazón para que entre a mi vida. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho, Señor. Y así como ese hijo pródigo, aunque yo no merezco ser llamado tu hijo, yo sé que tú me recibes como uno de tus hijos. Y créelo, en este momento, si tú has hecho si has dicho estas palabras, esta oración, hay fiesta en el cielo. Y es más, tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Iglesia, en su presencia, Dios bendice. Hay bendición. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la otra semana.